Esta imagen que les pongo aquí es ya pues viejita, ¿no? Es más o menos de 1910, por esas fechas. Se generaban, pues una de las asociaciones decía que qué tanta dificultad intelectual podía tener un niño y un adulto. En esas épocas lo que se acostumbraba era hacer esta clasificación, utilizar esta clasificación. Está en inglés, pero bueno, les quise poner como que esta fotito de cómo se utilizaba antes. Y si se dan cuenta, incluso se utilizaba la denominación de idiota para ese momento, ¿no? Era parte de los criterios, bueno, de la denominación diagnóstica de una persona que tenía dificultades intelectuales. Y pues entraban en todo esto pues muchos niveles, ¿no? Lo ponen incluso como una escalera donde idiota era pues aquella persona que era completamente dependiente y que era pues prácticamente difícil su autocuidado, y así tenemos diferentes grados de severidad. Tenemos el imbécil de bajo grado, el imbécil de bajo medio, el imbécil de alto grado y esta definición, bueno, esta palabra que se llama moron, que incluso yo creo que ahora se escucha en algunas películas, ¿no? En inglés como una ofensa hacia alguna persona. De hecho, mucho de esto que actualmente evidentemente ya no se utiliza y se considera pues definitivamente el uso pues negativo de estas palabras, pero lo que intento mostrarles es que en esa época, en 1910, estas eran las características con las que se podía clasificar a una persona con discapacidad intelectual. Y pues eso fue cambiando a lo largo de los años. En 1960 se creó la Asociación Americana para el Retraso Mental. De ahí surgió la denominación de retraso mental que muchos de nosotros todavía hemos escuchado a la fecha y se conoció como retraso mental a los pacientes con discapacidad intelectual. Para 1992 se quitó ese término de retraso mental y en 2007 se convirtió en una asociación americana de alteraciones del desarrollo e intelectuales. Entonces, si se dan cuenta, pues a lo largo de los años, pues prácticamente de 110 años para acá, 115 años para acá, han modificado mucho la terminología y pues toma tiempo quitar esas palabras que tendemos a utilizar y pues incluso todavía a fechas actuales seguimos escuchando diagnósticos como retraso mental, cuando realmente ya tiene mucho que no se utiliza esa terminología. Y bueno, pues todos identificamos a pacientes que tengan este diagnóstico. Algunos van a tener características físicas que nos puedan hacer sospechar del diagnóstico, como puede ser que la cabecita sea más chiquita, un perímetro cefálico más corto, algunas otras características como de implantación de las orejas, que pues nos irán comentando más adelante. Entonces, si se dan cuenta, a lo largo de los años esto se ha ido modificando mucho. Actualmente nosotros evaluamos el desarrollo en total en 6 áreas, tratando de identificar cuáles son aquellas que se nos pueden complicar o cuando hay algún retraso y que podamos identificarlo de forma más temprana para llegar a un diagnóstico oportuno. Nosotros evaluamos estas áreas del desarrollo, que son el área motora gruesa, que son habilidades como correr, saltar, el área motora fina, que son habilidades con las manos, como hacer garabatos, escribir, pintar, el área del lenguaje y comunicación, que es cómo interactuamos, no solamente de forma verbal, sino cómo entendemos lo que nos dicen, el área de aprendizaje, de razonamiento y de memoria, el área socioemocional, cómo interactuamos con los demás, y el área adaptativa y de independencia, es decir, qué tan independientes somos en nuestras actividades diarias. Estas áreas del desarrollo siempre se evalúan cuando nosotros analizamos o evaluamos a un niño, tratando de identificar si hay algún punto en el que el niño se esté atrasando y que nos haga sospechar de alguna patología. Generalmente, cuando tenemos al principio afección de todas las áreas del desarrollo, pues sospechamos que primero que hay una alteración, hay un retraso en el desarrollo y ahora tenemos que identificar cuál es la causa. Cuando estas son constantes, o sea, es decir, siempre se presentan con alteraciones, pues pudiéramos sospechar de una discapacidad intelectual. Lo vamos a ir desglosando un poquito más adelante. Recordemos que hay muchas patologías en las que el desarrollo se ve afectado, por lo tanto, cuando tenemos afección de estas áreas del desarrollo, no forzosamente quiere decir que tenemos discapacidad intelectual, sino que algo está pasando y tenemos que ver qué es. El día de ayer platicábamos un poco sobre el DSM-5 y el DSM-4, que son el manual de diagnóstico en el que nos basamos para decir si un paciente cuenta o no con un trastorno del neurodesarrollo. En el caso del DSM-4, específicamente hablando de ahora discapacidad intelectual, todavía lo consideraba como retraso mental, todavía se consideraba como esa denominación hasta antes del 2002.
y utilizaban mucho el coeficiente intelectual para poder saber o no si el paciente tenía discapacidad intelectual. Me comentan que hay como una cuestión de internet, no sé si todos me escuchen o si tengan alguna dificultad para escucharme, si me pudieran poner en el chat o si gustan prender sus micrófonos también. Ah, perfecto, muchas gracias. Bueno, ¿se escucha bien? Sí, gracias. Perfecto. Entonces, bueno, retomábamos que en el DSM-4 nos decía que nosotros considerábamos un paciente que tenía retraso mental cuando teníamos un coeficiente intelectual por abajo de 70 en una prueba, ¿no? En una prueba que se realizaba. Okay. Y bueno, esto ha ido cambiando. Actualmente ya no se utilizan, sí se siguen utilizando evidentemente las pruebas de inteligencia, pero ya los puntajes no forman parte del diagnóstico, sino actualmente se está tratando de migrar, bueno, ya desde el 2013 a la fecha, a identificar cuáles son las dificultades que presentan nuestros niños. Aquí les pongo, pues, subrayado como los puntos más importantes de lo que nos dice el DSM-5, y como criterio A nos dice que para el diagnóstico de la discapacidad intelectual debe de haber un déficit en el funcionamiento intelectual, como es en el razonamiento, en la solución de problemas, en la planificación, en el pensamiento abstracto, la toma de decisiones, el aprendizaje, y que sea confirmado por evaluaciones clínicas a través de pruebas estandarizadas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ya cambió esto de los puntajes. Todavía no son de utilidad, pues, para darnos una idea de cómo está el paciente, pero realmente ya el puntaje no es algo en lo único que nos basemos, ¿no? Ya no se utiliza así. Otro aspecto que considera también el DSM-5 actualmente es que los déficits en el funcionamiento adaptativo eh, se van a observar cuando no se alcancen los estándares sociales y culturales para la independencia personal y la responsabilidad social. Es decir, aquellos pacientes que necesiten mucho apoyo y que sí no tengan una actividad muy limitada. Y otra característica importante es que estos déficits intelectuales hayan aparecido en el periodo de desarrollo. En el DSM-4, en la versión anterior, nos decía que aparecía antes de los 18 años y también incluía la actividad adaptativa, pero no se le daba tanto peso como se le da actualmente a la adaptación. Antes se utilizaba en el DSM-4 esta clasificación donde decíamos que un paciente tenía una discapacidad leve con estos puntajes por abajo de 70, igual o menor a 70, moderado con un coeficiente intelectual que va en estos rangos, grave en estos rangos, profundo en estos rangos y aquellos que tienen gravedad no especificada. No vamos a profundizar en esto porque, bueno, pues es algo que actualmente no utilizamos tanto, pero sí es importante que lo conozcan, ¿no? Y actualmente, como les decía, ya solamente nos basamos mucho más en las habilidades adaptativas, evidentemente siempre utilizando pruebas estandarizadas para el diagnóstico. Actualmente, entonces, la discapacidad intelectual se define como un trastorno del neurodesarrollo que inicia en la infancia, caracteriza por limitaciones o déficits en el funcionamiento intelectual y de habilidades que afecte por lo menos uno de 3 dominios que son conceptual, social y práctico. Esto en los de severidad. Entonces, la clave para la definición y la determinación de la severidad será el grado de dificultad adaptativa. Ese es como el más importante, habilidades adaptativas. Tenemos diferentes tipos de que pueden ser sindrómicas o no sindrómicas. Las sindrómicas son aquellas que están asociadas a un síndrome, como su nombre lo dice, como puede ser el Down, como puede ser el síndrome de X frágil, o sea que están asociadas a algo genético, bueno, y las no sindrómicas, aquellas que no tienen una causa de este origen. Y bueno, pues definitivamente siempre tratar de buscar cuál es la causa, que lo va a comentar un poquito más adelante la doctora. Los determinantes de severidad, o sea, qué tan severa es la discapacidad intelectual, están basados en 3 dominios de adaptación, que son el dominio conceptual, el dominio social y el dominio práctico que mencioné hace un ratito. Y aquí les puse en una tablita cuáles son las habilidades que incluye cada uno de los para que ustedes puedan darse una idea de a qué se refiere.
El dominio conceptual incluye el lenguaje, la lectura, la escritura, el manejo del dinero, el manejo del tiempo, el concepto matemático, el razonamiento, la memoria, el autocontrol y el juicio. El dominio social incluye la comunicación interpersonal, la empatía, la habilidad para relacionarse con pares, con amigos, para resolver problemas sociales, la responsabilidad social, el autoestima, la habilidad para seguir reglas y evitar víctimas. Y el dominio práctico incluye actividades de autocuidado, de alimentación, de vestido, movilidad, higiene, capacidad de planear y resolver rutinas, el teléfono, el manejo del dinero también, la preparación de los alimentos, básicamente todo aquello que tenga que ver con el cuidado de la salud y de la seguridad. Entonces, el diagnóstico de la discapacidad intelectual a requerir una alteración de la función intelectual con la función adaptativa en al menos uno de los dominios. Normalmente se espera encontrarlo en los diferentes ambientes, es decir, lo vamos a ver en el hogar, en la escuela, y pues nosotros aquí en la consulta, lo vemos en diferentes ambientes, no solamente en uno. A veces puede prestarse a confusión cuando solamente se encuentra en un ambiente y quizá pudiera ser, no sé, un ejemplo, que a lo mejor el niño no se encuentre bien o no se sienta bien en ese ambiente y se desempeña de una forma distinta. Entonces, una característica es que está presente en múltiples ambientes. Por eso es que hay que evaluarlo de forma pues integral. Y actualmente el DSM-5 clasifica la severidad en leve, moderado, severo y profundándose en estas habilidades de dominio adaptativo que mencionábamos, en estas conceptual, social y práctico. Y nos pone como características que corresponden a cada uno de ellos. El objetivo de bueno, el día de hoy, pues darlos con esta información, no los vamos a revisar a profundidad, pero si se dan cuenta, en el caso del leve, pues prácticamente va a requerir apoyo para entender de acuerdo a lo esperado para la edad, y un adulto podría tener dificultad en habilidades académicas como la planeación, la lectura y el manejo del dinero. Si nosotros lo comparamos con un moderado, hablando del aspecto conceptual, las habilidades académicas ya van a ser muy diferentes a sus pares y los adultos van a tener habilidades muy básicas que podríamos compararlos como con lo que podría lograr un niño de primaria. Las tareas complejas van a requerir apoyo sustancial, como por ejemplo el manejo del dinero. Se necesitan mucho más apoyo y que haya una persona con ellos. En el caso del grado severo, puede haber poca comprensión del lenguaje escrito, numérico, del tiempo e incluso ya del concepto del dinero. Y aquí los cuidadores van a dar soporte extenso para la resolución de problemas, o sea, básicamente los apoyamos mucho más. Y en el caso del profundo, pues realmente utilizamos algunos objetos solamente por función, con fines recreativos o de moda, pero pues realmente necesitan un apoyo mucho más grande. Y así se va moviendo o se va reflejando en cada uno de los ambientes o de los dominios que comentábamos. Les decía que no es el objetivo de profundizar en cada uno de ellos, pero ustedes pueden revisar un poco más a profundidad. Sí les recomendaría que los leyeran, porque pues ahora con sus niños en la escuela, ustedes pueden ver más o menos, dependiendo de las habilidades que vayan logrando, quizá darse una idea como que a qué grado de severidad correspondería. Ahora, como les comento, siempre hay que tener unas pruebas, ¿no? No es solamente como algo que nosotros sospechemos y ya que lo demos por hecho, sino hay que hacer pruebas, y sobre todo porque a veces también no siempre estimulamos de forma apropiada, y a veces las pruebas nos pudieran dar o pudiéramos sospechar que es un nivel mucho más severo cuando realmente no es. Entonces, bueno, por eso siempre es importante realizarlo. Hay condiciones que se asocian a la discapacidad intelectual, entonces siempre necesitamos una valoración integral, una valoración muy completa en la que podamos nosotros ir viendo si este paciente tiene algo más o solo es la discapacidad intelectual, porque evidentemente el seguimiento va de la mano con el tipo de cuestiones o de patologías asociadas que se presenten, y también con la severidad. Por ejemplo, hay pacientes que pueden tener alguna cardiopatía que se pueda asociar a la discapacidad intelectual. Los niños con discapacidad intelectual pueden tener estreñimiento, caries, anormalidades endocrinas, reflujo, pérdida auditiva o hipoacusia, obesidad. Son mucho más propensos a presentar crisis convulsivas, alteraciones sensoriales como pueden ser visuales o auditivas, criptorquidia, que es la falta de descenso de los testículos. Entonces, si se dan cuenta, pueden asociarse comúnmente a otras patologías, por eso es que siempre necesitamos tener un seguimiento integral.
Y además, no solamente algunas otras enfermedades, digamos, sino también se asocian a otros trastornos neurológicos. Muchos niños que tienen discapacidad intelectual pueden tener también de manera conjunta parálisis cerebral. A veces la parálisis cerebral no es tan evidente, puede ser algo muy leve, también tenemos grados de parálisis cerebral y por lo tanto pues tenemos que tener esta valoración completa. Los niños con autismo, aquí tenemos una cifra del 28% van a tener discapacidad intelectual, pero en cifras, en un artículo reciente, pues se ha publicado que incluso hasta más del 50% de los niños con autismo pueden tener discapacidad intelectual. Como ya habíamos mencionado, algunos síndromes como síndrome de Down, X frágil, Rett, síndrome de Joubert. El déficit de atención e hiperactividad también puede haber niños que tengan discapacidad intelectual asociada. Los trastornos del aprendizaje, los trastornos de la alimentación. Ayer la licenciada Patti les platicaba un poco al respecto, también puede acompañarse de discapacidad intelectual. Los niños que tienen discapacidad intelectual son mucho más propensos a presentar depresión y ansiedad, generalmente en la adolescencia, y también están más propensos a tener lesiones de abandono, de abuso y también a trastornos del movimiento o autolesiones también, ¿no? Que ellos se golpeen, se muerdan o se peguen. Entonces, si se dan cuenta, la discapacidad intelectual es una etiología bastante compleja que tenemos que abordar de forma multidisciplinaria y pues tratar de identificar lo más pronto posible los elementos que nos permitan dar una intervención apropiada para que este niño le vaya mucho mejor y tenga una calidad de vida mejor y también mayor independencia. La evaluación clínica, primero tenemos que sospechar de este diagnóstico, entonces tenemos que hacer pruebas de tamizaje, prácticamente de todo lo que les vamos a presentar en estos 3 días, pues muchas incluyen pruebas de tamizaje, que son pruebas de sospecha. Son pruebas que nos permiten saber si ese niño que estamos evaluando está en riesgo de presentar el diagnóstico que sospechamos. Entonces, primero que nada, hay que hacer evaluaciones de neurodesarrollo. Entonces, en todos los pacientes que tengamos algún factor de riesgo, algún antecedente de importancia, como que haya sido prematuro o que haya estado hospitalizado por mucho tiempo, que tenga alguna enfermedad asociada como hipotiroidismo, alguna cardiopatía, hay que hacer pruebas de desarrollo para ver si en alguna de estas pruebas ya nos va ayudando a sospechar que algo no ande bien o si cubre todo su desarrollo de forma normal. Se recomienda que las pruebas de desarrollo se evalúen por lo menos a los 9, 18, 24 y 30 meses. Y bueno, incluir pruebas de tamizaje para TEA que comentamos ayer y evaluación de la conducta y de la crianza, porque muchas veces la crianza y la conducta pueden afectar el desarrollo o dar una impresión de que cognitivamente tenemos dificultades cuando realmente son cuestiones de crianza y de conducta. Entonces, bueno, esto siempre se tendrá que evaluar como parte inicial del abordaje. Y también tendremos que evaluar la historia clínica, analizar bien los antecedentes de nuestro paciente, las funciones cognitivas, evidentemente lo que ustedes nos puedan aportar con respecto a lo que vean en la escuela nos ayuda mucho, sobre cómo ven la interacción, cómo ven la atención, cómo ven la memoria, el seguimiento de indicaciones, todo eso completa las evaluaciones. Debe de ser evaluado por un genetista o una genetista, evaluar el habla, el lenguaje y la comunicación como parte de estas áreas de desarrollo que comentábamos, evaluar si visualmente y auditivamente se encuentra bien y el complemento con atención por terapia física, ocupacional, trabajo social, dependiendo de las habilidades o de las destrezas que nos haga falta completar o realizar. Y existen muchos instrumentos para la evaluación de la discapacidad intelectual, tanto en menores de 2 años como en mayores de esta edad. Hasta hace algunos años se creía que menores de 3 años pues prácticamente no se podía diagnosticar, pero bueno, pues realmente se puede hacer desde antes. Sin embargo, hay que considerar que algunas de las pruebas son más enfocadas precisamente lo que comentábamos al inicio, a la parte adaptativa. Aquí les puse algunas, más o menos en qué edades se pueden utilizar estas pruebas. Definitivamente esto lo tiene que hacer personal capacitado, como son nuestras psicólogas, ¿no? Estas pruebas necesitan capacitaciones específicas y aquí les puse en qué edades las pueden utilizar. Solamente las menciono, el objetivo de esta plática no es profundizar en ninguna de ellas, pero sí que ustedes sepan que existen y que se pueden realizar. Como tal, pruebas de inteligencia son estas. De las más importantes o de las más conocidas y utilizadas son las pruebas Wechsler o las escalas Wechsler y también las Stanford-Binet. Y de las adaptativas, una de las más conocidas es esta que es Vinland y otra que se llama ABC o ABAS. Entonces, bueno, de todas estas herramientas nos ayudamos para poder establecer el diagnóstico, pero pues ahí definitivamente es terreno mucho más importante de psicología.
Aquí les pongo en edades más grandes, o sea, hasta los 21 años de edad. Y finalmente, lo que yo quiero comentar en esta plática muy breve es que el manejo siempre tiene que ser completo, ¿no? Tenemos que participar todos en el manejo del paciente con discapacidad intelectual. Como les mencionaba, ustedes como docentes forman una parte muy, muy importante de este equipo y la verdad es que sin ustedes nosotros no podemos trabajar muchas cosas. Entonces, bueno, el tratamiento debe ser lo más temprano y eficaz posible, con una buena intervención en la conducta, identificación de necesidades educativas, en donde ustedes pues definitivamente llevan la batuta, con un pronóstico educativo y de entrenamiento vocacional y educación también para la familia. Parte de lo que nosotros buscamos aquí es educar en general, pues si todos sabemos lo que necesitan nuestros niños, pues vamos a poderle dar más opciones. Educación también a la sociedad y pues en ocasiones sí nos tenemos que apoyar de manejo farmacológico para poder tener una mejor evolución o una mejor respuesta a las intervenciones que se otorgan. Bueno, hasta aquí con esta pequeña introducción. Ahora los dejo con la doctora Edith Adriana Pérez González. Ella es especialista en genética médica y perinatal. Ella es adscrita al Centro Estatal de Rehabilitación, también labora aquí en el área pediátrica, y ella les va a hablar sobre la parte de genética y discapacidad intelectual. Pues bueno, vamos a empezar con el abordaje desde la parte genética en los pacientes que presentan discapacidad intelectual. En la parte de discapacidad intelectual, como ya nos dijo la doctora Betty, pues se va a clasificar en leve, moderado, severa. En los casos en los cuales se presenta una discapacidad intelectual leve o moderada, se ha visto que en la gran mayoría de estos casos, pese a que se haga tanto una buena historia clínica, una buena examinación o exploración física e incluso estudios genéticos en estos pacientes, entre un 70 y un 80% nos vamos a quedar de causa idiopática o, por decirlo en otras palabras, como causa desconocida. Realmente, solo en aproximadamente un 20 o un 30% de estos casos podemos llegar a la etiología, a la causa de por qué está teniendo el paciente una discapacidad intelectual. Desde la parte como tal genética, en los casos de discapacidad intelectual leve o moderada, la gran mayoría o quien ocupa el número 1 de causa genética es el síndrome de Down, que en el caso del síndrome de Down lo podemos diagnosticar primero por los datos clínicos y segundo solicitando un cariotipo, aunque realmente el diagnóstico se hace por las características clínicas. En segundo lugar, se encontraría el síndrome de X frágil, que principalmente lo vamos a sospechar más en pacientes como tal del sexo masculino, es decir, varones que presentan cierto grado de discapacidad intelectual, habría que descartar que no tengan síndrome de X frágil. Y algún otro síndrome genético o alguna malformación, principalmente malformaciones a nivel cerebral, sería quien ocupa el tercer lugar de los casos con discapacidad intelectual leve y moderado. Y de causa desconocida, como les comenté, entre un 70 a un 80% de los casos. En el caso de la discapacidad intelectual como tal severa, de estos igual se tendría que realizar en primera instancia, aunque ahí todavía hay un poco de diferencia o de discrepancia. Algunos mencionan todavía algunos artículos o algunos investigadores que primero tendríamos que realizar un cariotipo y en segundo lugar un microarreglo y viceversa. Hay otros que nos dicen primero vete por un microarreglo y después analiza si se va hacia un cariotipo o un estudio de secuenciación. Si hacemos un cariotipo en pacientes con discapacidad intelectual como tal severa, podemos encontrar ahí la etiología en el 4% como tal de los pacientes. De aquí solamente por mencionarles que el cariotipo es el estudio que nos va a permitir analizar y ver como tal a los cromosomas, que los cromosomas es como si fueran los libros donde está contenida toda nuestra información genética. Entonces, a grosso modo, el cariotipo nos permite ver que tengamos como esa biblioteca de nuestra información genética, que tengamos todos esos libros completos y que estén como tal bien acomodados. En el caso de la discapacidad intelectual severa, en el 4% de los pacientes que se realizan como tal un cariotipo van a tener una alteración. En el caso del microarreglo, un microarreglo es un estudio que me permite ver si hay pérdidas o ganancias de información, que son pérdidas o ganancias generalmente pequeñas. En este caso, los pacientes con discapacidad intelectual severa podemos encontrar una alteración en el microarreglo en el 14% de los casos.
El otro estudio que está recomendado es el estudio de secuenciación completa, como tal del exoma, es decir, ver que la información que está contenida en esos libros esté como tal bien escrita, que no venga con algún error. Por decirlo en otras palabras, como ver que no tengo una falta de ortografía y que a veces este cambio de información me puede generar que ya no funcione ese gen, ya no me dé como tal a un producto final que sea funcionalmente para el cerebro o para la estructura en la que esté participando como tal óptimo. En la parte de la secuenciación completa del exoma, se ha visto que en pacientes con discapacidad intelectual severa puedo encontrar una alteración en el 50% de los casos. Dentro de la parte de discapacidad intelectual, ya sea leve, moderado o severa, dentro de los diagnósticos genéticos más frecuentes se encuentra el síndrome de Down, y estos pacientes, algunos están en una discapacidad intelectual leve, sin embargo, la gran mayoría están entre una discapacidad intelectual moderado o severa. En el caso del síndrome de Down, pues como les comenté, el diagnóstico se hace desde la parte clínica, haciendo una buena exploración física. Y en algunos casos, pues se solicita el cariotipo como para corroborar el diagnóstico, aunque pues con clínica es suficiente para decir que el paciente tiene síndrome de Down. Otro de los diagnósticos genéticos es el síndrome de lesión 22q11.2, que en este caso, además de tener la parte de la discapacidad intelectual, van a tener ciertas alteraciones a nivel facial y sobre todo también se acompañan de malformaciones dentro de estas alteraciones cardíacas, que dentro de las alteraciones cardíacas la más común o la más prevalente en este síndrome de microdeleción 22q11 es la tetralogía de Fallot, pero también muchos de estos pacientes tienen alteraciones del timo, por lo tanto van a ser pacientes que además de tener la discapacidad intelectual, la cardiopatía, generalmente sufren de infecciones como tal recurrentes. En el caso del síndrome de Williams, igual presentan cierto grado de discapacidad intelectual, tienen una facies o unos datos como tal faciales característicos, también presentan muchos de ellos una cardiopatía, que la más común es la estenosis aórtica supravalvular, y estos pacientes se van a caracterizar en la parte del comportamiento porque son pacientes que son hipersociables, es decir, son pequeños que aún sin conocerte van a empezar como tal a hablarte o son como muy amistosos, que son parte de los datos clínicos del síndrome de Williams. Y en el caso del síndrome de X frágil, que como les comenté, generalmente vemos a pacientes de sexo masculino con discapacidad intelectual, llegan a tener algunos datos clínicos como suelen ser una carita alargada, las orejas, que son unas orejas grandes y prominentes, se les ven un poco así enfrente las orejitas. Si checamos, por ejemplo, de genitales, podemos encontrar que los testículos también suelen ser de un tamaño mayor como tal del normal. Y pues lo más característico de aquí, cuando sospechamos de síndrome de X frágil, lo que habría que al menos descartarlo es tener un varón y que tenga discapacidad intelectual. Entonces, parte de nuestro abordaje diagnóstico en este tipo de pacientes es siempre descartar que no sea un síndrome de X frágil. En el caso de mujeres con síndrome de X frágil, pudiera haber sí, aunque aquí el grado de discapacidad intelectual en aquellas que llegan a tenerlo suele ser leve, más bien se caracteriza en las mujeres que tienen un coeficiente intelectual limítrofe, y más que datos como tal clínicos característicos, es que se suele acompañar ya en la edad adulta con una falla ovárica prematura, pero no suele ser en las mujeres característico esta parte de la discapacidad intelectual. De los genes que hasta ahorita están descritos o que se han visto cuando se hacen en pacientes con discapacidad intelectual estos estudios de secuenciación, se han visto asociados más de 950 genes a discapacidad intelectual, ya sea leve, moderada o severa. Y estos más de 950 genes hasta ahorita descritos se han visto que afectan el desarrollo cerebral o la parte de la señalización neuronal, que esta parte sería la comunicación entre las neuronas, que si esta falla, pues obviamente el funcionamiento se va a ver como tal alterado. En términos generales, independientemente del grado que tengamos de discapacidad intelectual, sí está indicado en pacientes con discapacidad intelectual hacer pruebas genéticas.
Dentro de estos, les digo, hay algunos que mencionan que hay que hacer como tal el cariotipo de primera elección, otros que nos mencionan con la parte del microarreglo. La base del sustento de por qué hacer a veces primero el microarreglo es que por el cariotipo en un 4 o un 5% voy a encontrar una alteración, más sin en cambio en el microarreglo puedo encontrar una alteración, si hablamos de todos los grados de discapacidad intelectual, hasta en un 18%. En el caso de los estudios de secuenciación, en todos los tipos como tal, va entre un 30 a un 40%. Si ya me voy a una discapacidad intelectual severa, ya vimos que hasta en el 50% puedo encontrar una alteración en los estudios como tal de secuenciación. Estudios ya como tal más finos que ya no se harían a todos, sino que están indicados, como les comenté, en varones con discapacidad intelectual, tendríamos que descartar el síndrome como tal de X frágil, que este diagnóstico no lo puedo descartar ni por un microarreglo ni por un estudio de secuenciación. Tengo que hacer un estudio específico buscando como tal en este gen, que es el gen FMR1, cómo está la cantidad de unos nucleótidos que se llama expansión de repetidos, si está en cantidad normal o si como tal se aumentó, si se expandió esos nucleótidos. Entonces, lo que está recomendado en esta parte de la discapacidad intelectual, en esta gráfica, como lo podemos ver, por una parte son los estudios como tal de secuenciación, que puedo encontrar aquí entre un 30 a un 40% de los casos, un 30% sobre, si nada más nos vamos sobre desórdenes como tal, genéticos monogénicos, pero si me voy hacia alteraciones metabólicas que también son de origen como tal genético, muchas de ellas, pues ahí me incremento de un 30 a un otro 10% más, que me iría un 40%. Estas alteraciones las podría ver a través de un estudio de secuenciación, aunque cabe mencionar que en esta parte de las alteraciones metabólicas lo podría también haber sabido a través de un tamiz metabólico en la etapa como tal neonatal. Y tendría que ser aquí un tamiz metabólico ampliado. Realmente no me serviría tanto un básico, sino que tendría que tener en los bebés un tamiz metabólico ampliado y al menos en este 10% podría haberlo reconocido desde la etapa neonatal, y muchos de ellos la importancia es de realizar el tamiz metabólico en la etapa neonatal es porque muchos de estos padecimientos son tratables a través o de algún medicamento o a veces incluso simplemente con modificaciones en la dieta, y que podría haber evitado que ese pequeño o pequeña evolucionara hacia una discapacidad intelectual. Tengo la parte también de los microarreglos, que estos me van a permitir ver pérdidas o ganancias de información genética, y si se hiciera a los pacientes con discapacidad intelectual, pudiera encontrar la etiología entre un 19 y un 23%, y lo que les comentaba del cariotipo, que de aquí la alteración más frecuente suele ser síndrome de Down. ¿Qué riesgos de recurrencia puedo encontrar? De aquí pues va a depender como tal del género del paciente como tal que que estoy viendo, si es hombre o mujer, pero en términos generales va aproximadamente entre un 7 y un 10%, es decir, si yo tuve un hijo que tiene discapacidad intelectual, el riesgo que tengo sin haber tenido ningún estudio genético de que se vuelva a repetir va a ir entre un 7 y un 10%. Obviamente que este riesgo va a cambiar si pude como tal ver cuál es la etiología. Si tiene una etiología genética y para padecimientos que nos vamos hasta un riesgo de un 50%. Desde ahí la importancia de a veces poder hacer este manejo integral y poder tratar en la medida de lo posible de descartar si hay un trasfondo o no genético para poder saber qué riesgo tengo de volver a tener otro hijo que tenga este mismo como tal padecimiento, o incluso si se trata de una patología sindrómica, que pueda tener, además de la discapacidad intelectual, alguna otra enfermedad o malformación o comorbilidad que me pueda llevar a tener a un niño, no nada más por la parte del seguimiento de rehabilitación, psicología, terapia de lenguaje, sino que quizás con múltiples especialistas. Entonces, sí es importante hacer como esta parte del diagnóstico o del abordaje integral en estos pacientes para saber la parte del manejo, para ver si requiere algún tratamiento en específico, ver el pronóstico y también saber los riesgos que se le van a dar como tal a los familiares. Bueno, ahora vamos a continuar. Hacer
la licenciada, que es experta en la parte de terapia de lenguaje. Bienvenidos a esta capacitación. Me toca la parte en la que, como bien dijo la doctora Edith, soy experta como terapeuta en comunicación humana. Pues bueno, nosotros abordamos temas y patologías que tienen que ver, pues siempre obviamente con el lenguaje, ¿no? Entonces aquí también estamos aportando parte de lo que se necesita hacer en nuestro servicio con estos pacientes. Pues bueno, retomando un poco lo que la doctora Betty comentaba en un inicio, pues si se dan cuenta, todo lo que tiene que ver con la discapacidad intelectual, siempre está presente una alteración o problemas o un desfase o un retraso en el área del lenguaje. Y lo importante es también saber que estos problemas del lenguaje o en el lenguaje van a estar siempre proporcionados al grado de discapacidad que se tenga. Como ya lo mencionaron, pues son 4 grados y entonces, dependiendo el grado de discapacidad, es los problemas que van a manifestar en el área del lenguaje, si es leve, moderada, profunda o grave. ¿Y esto por qué pasa? Pues porque hay una fuerte interrelación entre el pensamiento y el lenguaje, y si es de esto de lo que se carece, ¿no? En esta parte de las funciones cognitivas, pues entonces es en donde va a estar afectado. Quise englobar en donde vamos a encontrar más dificultades. Por ejemplo, aquí en este caso lo nombro como un nivel receptivo o semántico, y las características que van a tener en esta área del lenguaje, pues es que va a haber déficits en memoria, su memoria va a estar muy comprometida, por lo tanto, si la memoria está comprometida, entonces también la atención, y como consecuencia el aprendizaje pues no se va a dar de una manera adecuada. Al tener déficit en memoria, pues también hace que pueda tener menos adherencia a algunos conceptos, algunas palabras. Entonces, esta deficiencia en la memoria me va a impactar en distintos ámbitos de las funciones cognitivas. También lo que pasa es que como esa memoria está alterada o está deficiente, entonces las palabras que suenan parecido las llegan a mezclar o hasta hacer palabras que ni siquiera existen y que no tienen un significado, porque lo que se va grabando en ese nivel receptivo de la información es la última parte de la palabra, y si estamos diciendo 2 palabras, entonces se combinan esa última parte de la primera, última parte de la segunda, y se hace una combinación de palabras, como les decía en este momento, que ni siquiera a veces existen. Llegan a inventar o a componer lo que escucharon también, ¿no? O sea, como que de esto saco, de esto tantito, de esto también, y entonces termino contestando algo que no tiene nada que ver o que realmente ni siquiera es respecto a lo que estamos hablando o preguntando. El nivel semántico se refiere también pues a todo lo que tiene que ver con los conceptos y con las palabras. Entonces, insisto, si hay déficit en memoria, si la memoria está alterada, pues entonces todo lo demás también. En cuanto al nivel expresivo, encontramos característico en el paciente con discapacidad intelectual que hay un léxico pobre o un vocabulario muy escaso. Por lo mismo, regresamos al tema anterior, si lo que yo capto y si lo que yo guardo de información se va esporádicamente y no se mantiene con esa buena memoria, pues entonces el vocabulario va a ser muy escaso. El habla a nivel expresiva, pues entonces es hipofluente, o sea, o es poco fluente. Son pacientes que regularmente hacen muchas pausas, que están pensando cómo decir la palabra, pero a lo mejor ya se les olvidó, o contestar lo que les estamos preguntando y ya se olvidó. Entonces su habla es poco fluente. Hay una sobreextensión. Este término se refiere a que utilizan una palabra para todo. Por ejemplo, me ha pasado que tengo pacientes que dicen tía a todas las mujeres que se encuentran en ese momento en su día a día.
llegan aquí al CERE y a la oficial de la entrada le dicen tía, a la enfermera que toma signos vitales le dicen tía, cuando entra conmigo a terapia, todo lo que tiene que ver en la relación del 1 a 1, en lugar de decirme a lo mejor mi nombre, siempre es tía, 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 ¿no? Entonces eso se refiere a la sobreextensión. Una palabra la utilizan para denominar otras cosas, pero es una misma palabra. También vamos a encontrar, obviamente, alteraciones en palabras, como, por ejemplo, adiciones, o sea, que en una palabra diga un fonema más del que debe ser, sustituciones, o sea, que cambie un fonema por otro, omisiones, que esto significaría que quitar. Entonces, continuamos. Me quedé, híjole, no sé en qué parte me habrán escuchado, pero estamos en el nivel expresivo del lenguaje y entonces les decía que también son pequeños o pequeñas que pueden presentar ecolalia. Todo esto va a depender del nivel o grado de discapacidad. Algo en lo que también vamos a encontrar alteración es en el aspecto morfosintáctico del lenguaje, en donde vamos a encontrar una... Gracias. Donde vamos a encontrar las longitudes de las oraciones o lo largo que pudiera, o lo bien estructurado que pudiera estar una oración al expresar una idea, vamos a encontrar oraciones de una longitud media a baja, ¿no? O sea, unos enunciados cortos, generalmente responden siempre con palabras sueltas, o en este caso, como dice en el punto número 2, hay una ausencia de nexos, conectivos, preposiciones, y entonces al haber ausencia de nexos, lo que pasa es que solo se van enunciando sustantivos o verbos, y ese lenguaje se considera o se vuelve en un lenguaje de tipo telegráfico, en donde no hay los rasgos mínimos, que serían las preposiciones o nexos, que nos permiten formular una oración. No es lo mismo que yo dijera, tengo ganas de un mango con chile y limón, a que solo diga mango, limón, chile, ¿no? Entonces, esa longitud de enunciados se ve reducida y también hay una afectación en el uso de los tiempos verbales, en esa conjugación de presente, pasado, futuro, que no como tal se tiene que enseñar de esa manera, sino que en el lenguaje cotidiano, en el día a día, lo vamos aprendiendo y sabemos hacer uso de esa conjugación del verbo cuando estamos hablando en alguno de los tiempos, y que eso nos permite además pues tener una mejor comunicación con los demás. Entonces, en la morfosintaxis pues también hay alteración. En cuanto al nivel de pragmática, que es otro de los componentes del lenguaje, pues bueno, aquí lo que encontramos es que va a haber muchos errores en las respuestas que nosotros les hagamos a estos pequeños y pequeñas. La pragmática se refiere al uso del lenguaje en un contexto indicado, ¿no? Entonces, es lo que nos va a permitir, tener un buen uso de pragmática es lo que nos va a permitir poder mantener una conversación, poder tener interacción con el otro en el lugar en el que yo en ese momento me encuentre, ya sea la escuela, el consultorio, un parque, una fiesta infantil. Entonces, generalmente vamos a encontrar que estas respuestas que den van a estar hasta cierto punto descontextualizadas. También suelen responder con la última palabra que escuchan en la pregunta, lo que yo les decía hace rato. Si yo le pregunto qué día es hoy, a lo mejor sí me va a contestar hoy es viernes, o a lo mejor solo va a decir el nombre del día, pero puede ser que no corresponda, porque esas
ese conocimiento espacio-temporal también va a estar afectado. Y aquí se refiere también a esta parte de la ecolalia, que es cuando repetiría exactamente lo mismo que está escuchando, o solo responde la última palabra, pero no lo que estamos preguntando. En lo que tienen mayor dificultad en los aspectos, en el aspecto pragmático, es lo que se refiere a la pregunta del quién y qué. Si yo muestro una lámina, un dibujo, una fotografía y pregunto quién está aquí o qué están haciendo, pues entonces es en donde más se encuentran dificultades. Algo que se hace en terapia comúnmente pues es esto, ayudarles a que se centren en el contexto para que entonces puedan responder a estas formulaciones de quién, qué, cómo, dónde, cuántos, etcétera. Pero, pues bueno, esto es lo que se refiere al aspecto pragmático. Ahora, quise hablar también acerca de los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. Las siglas ahí las están ustedes leyendo, eso es lo que significa, porque de repente en el ambiente de educación especial, a lo mejor de terapia, de escuela regular, se llega a hablar de estos sistemas aumentativos y alternativos de comunicación y generalmente se utilizan con pacientes que tienen discapacidad intelectual. Estos sistemas, pues, son formas de expresiones diferentes al lenguaje hablado. ¿Cómo lo entiendo? Pues, es todo lo que no tiene que ver con hablar. De lo que se trata es de de dos cosas. Uno puede ser aumentar el nivel de expresión, que a eso se referiría con aumentativo. Por ejemplo, un paciente que tenga discapacidad intelectual leve o moderada, que sí se comunica con lenguaje oral, pero necesito ayudarle a aumentar su expresión y puede ser no de manera oral, sino en este caso usando estos medios alternativos para que entonces su comunicación aumente. Ese sería un caso. Y el otro es de compensar. Ahí sí sería las dificultades de comunicación y es cuando buscamos un medio alternativo. Por un lado aumento y por otro lado puedo alternar esa comunicación. Entonces tiene dos enfoques. Estos métodos o estos sistemas sirven para complementar lo poco que habla o lo que nada habla y que necesitamos que se comunique. Entonces, nos pueden funcionar de las dos formas. Los sistemas aumentativos de comunicación, pues podríamos dividirlos en dos tipos. Uno es con ayuda y el otro sería sin ayuda, como lo están viendo ustedes en su pantalla. Sin ayuda es lo que no se necesita nada para poder utilizarlo o para poder llevarlo a cabo. En este caso les puse ahí la lengua de señas, en donde lo único que necesita el emisor pues son sus manos, o sea, no necesito un elemento físico como un tablero, como una tablet, etcétera. O, por ejemplo, el apoyo de mi mano en algún órgano de la fonoarticulación para que yo haga referencia a que estoy diciendo cierta palabra. Aquí también en sin ayuda entraría en la lectura labiofacial, también pudiera ser. Y los otros medios de comunicación serían los que sí necesitan una ayuda o un agente físico externo para poderme comunicar, que en este caso pueden ser los pictogramas, una tableta o un iPad o un teléfono, y esa sería la división. Los sistemas, aquí les puse otra imagen en donde se ve la lengua de señas, que es lo que tenemos del lado izquierdo de la pantalla, de mi lado izquierdo de la pantalla. Se puede utilizar como también la lectura labiofacial, como les comentaba. Tenemos la comunicación de pictogramas, que son las imágenes que tienen los cuadritos con los monitos o con los lugares en donde están. Aquí, por ejemplo, tenemos la imagen de la casa, si es que vamos a ir a casa, entonces mostramos al paciente. Con estos sistemas aumentativos que tienen del lado derecho, que son los pictogramas, se pueden realizar hasta oraciones en donde el paciente aprende, la familia y el paciente aprende a utilizar, y en la escuela también, estos sistemas aumentativos. Y por este lado acá, pues el uso electrónico. También les puedo decir que el uso de tabletas, por ejemplo, o teléfonos puede ser con voz o sin voz.
Hay algunas herramientas que seleccionando uno los ítems necesarios, emite una voz como si fuera la oración que se está, que se quiere expresar, y hay otros que son sin voz, en donde solo se muestra qué es lo que se está utilizando. Aquí lo importante es saber que en terapia, al menos, dependiendo del grado de discapacidad, pues es entonces el trabajo que se hace con el paciente y hacerle saber al familiar que si es una discapacidad a lo mejor profunda o severa, definitivamente necesitamos apoyarnos de la educación especial, y lo más seguro es de un sistema alternativo de comunicación. Y en cambio, con una discapacidad, con un diagnóstico de discapacidad leve o moderado, se usan sistemas aumentativos de comunicación. Y pues por mi parte en esta ocasión sería todo. Los dejo con la licenciada Jessica Alejandra Amador Baeza, licenciada en psicología.